Bien, hay una situación concreta entre lo que es intermediación y tercerización. Aunque parezca lo mismo, es distinto. ¿Ya? Así que lo vamos a ver ahorita, digamos, la tercerización. Pero bueno, está excluido la intermediación, por ejemplo, los contratos de gerencia. ¿Por qué nuestros contratos de gerencia están excluidos de los límites de intermediación? No nos olvidemos que los gerentes son funcionarios de primera línea. Un gerente, de acuerdo a la ley de sociedades, es responsable de los resultados de negocio. Entonces no lo puedes tener por intermediación. ¿Ya? Los contratos de obra también caen en otro tipo de contratación, que puede ser, por ejemplo, de dotación de servicios o por tercerización. Los servicios prestados por contratistas o subcontratistas. ¿Uno puede subcontratar una obra? Sí, pero no lo puedes hacer por intermediación. ¿Ya? Bien, aquí lo que hay que ver son otros elementos. Por ejemplo, cuando existen este tipo de situaciones, por la forma de retribuir, ¿no? ¿Quién retribuye? ¿Te retribuye la empresa usuaria o es tu empresa? Si te retribuye tu empresa usuaria, entonces ahí vamos a tener un problema de desnaturalización. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. ¿Por qué? Porque por la desnaturalización de un servicio de intermediación va a implicar que esos trabajadores formen parte de la planilla de la empresa usuaria. ¿Me entienden? ¿Me comprenden? Si tú, digamos, tienes a trabajadores donde tú estás, digamos, considerando que es una intermediación y no lo es, la consecuencia va a ser que esos trabajadores van a formar parte de la planilla de la empresa usuaria. ¿Ya? Ahora, bueno, lo importante es que cuando hubo esa norma de la ley de intermediación laboral, se generó todo un problema en la empresa. ¿Por qué? Porque uno hacía su empresa de servicios, presentaba, digamos, a los trabajadores a las empresas, los destacaba, y luego se sumaban los empleadores. Y entonces las empresas usuarias, como se dice, tenían que ver con los beneficios de los trabajadores. Entonces uno decía, bueno, parece que la intermediación no es buena. ¿Por qué? Porque me están cargando con gastos. ¿Sí? Entonces el Ministerio de Trabajo dijo, no, un momentito. En primer lugar, vamos a registrarnos. O sea que para que pueda operar una empresa de intermediación laboral, tiene que estar registrada. Aparte, por supuesto, de registros públicos, que eso es natural, una empresa, ante el Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Y si más no me equivoco, son 40 UITs que deben tener de capital. Y por otro lado, debe tener una carta fianza. ¿Qué significa una carta fianza? ¿Perdón? Es una garantía de dinero en una institución financiera. Que en caso, digamos, no cumpla con pagar los beneficios sociales, en vez que le pague la empresa usuaria, se va a ejecutar esa carta fianza para pagar sus beneficios. ¿Ya? Entonces, hay este registro nacional de empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laboral. ¿Ya? Y se hace ante el Ministerio de Trabajo. Eso sí queda bien claro. Yo quería comentarles ahí más en algunos casos que hemos tenido con relación a empresas de intermediación. Tanto la SUNAFIL como el Ministerio de Trabajo, a través de inspección, tienen la obligación de verificar a las empresas de intermediación laboral. Y hacen la fiscalización tanto en la empresa usuaria como en la empresa de intermediación. Y hay exigencias muy concretas. Por ejemplo, que los trabajadores de la empresa de servicios destacados estén en la planilla, que se haya cumplido con sus obligaciones laborales, que además de ello muestren sus contratos de trabajo, y hay una revisión trimestral de un informe sobre ellos. Y la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo ponen multas muy gravosas a las empresas de intermediación y a las usuarias que no supervisen eso. ¿Sí? Hace más o menos en el mes
¿cuándo ha sido? En agosto de este año, agosto, tuvimos que tener un asunto en Moquegua y en Tacna, justamente por asuntos significantes, pienso yo, ¿no? No habían entregado boleta de pago, no había registro de asistencia, y la multa propuesta era de 80.000 soles. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre en esos casos? Pues no hay digamos, la suficiente digamos, rigurosidad por parte del empleador de cumplir con esas exigencias. Porque si cumplimos con esas exigencias, no habría razón de multa, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay descuidos, hay negligencias, porque no se conoce, digamos, esta situación. Entonces, imagínense 80.000 soles en una empresa, pues es una multa importante. Y las empresas de intermediación están constantemente supervisadas, a pesar de que existen las garantías, como las cartas fianzas, el registro nacional, siempre hay problemas. Últimamente he visto el Ministerio de Trabajo que están reclamando unos exvigilantes de una empresa importante que ha caído en desgracia porque creo que su funcionario principal lo han detenido, está con prisión preventiva, y entonces esa empresa está pues, en un problema grave, ¿no? Sus trabajadores no les han cumplido con sus beneficios sociales, todo eso, y entonces está haciendo, digamos, los trabajadores están reclamando su derecho. Y las empresas de intermediación, obviamente, son fiscalizadas. Y es una empresa, ustedes analizan qué empresa es la que tiene problemas ahí, que va a salir, digamos, el nombre. No quiero decir nombre, pero es conocido. ¿Por qué? Lamentablemente no ha cumplido con el pago de los trabajadores. Y hay empresas usuarias muy importantes en Arequipa que al enterarse de que el dueño de la empresa con prisión preventiva ha decidido cortar inmediatamente la relación con ese empresa. ¿Se entenderán por qué? Pero los perjudicados, ¿quiénes son? Los trabajadores. ¿Sí? Finalmente, parece eso. Y es lo que le decía, ¿qué pasa si un ente de intermediación laboral no resulte, ¿cómo se llama? No haya cumplido con los trabajadores? Hay la famosa solidaridad. ¿Qué significa? La empresa usuaria va a tener que ayudar. ¿No han entendido? O sea, el trabajador no puede quedar si no responde la empresa de intermediación laboral, entonces va a ser la empresa usuaria. El servicio va a responder. Por eso es que hay la exigencia de que en los contratos se establezca la carta fianza, todo el correspondiente. ¿Ya? No me han entendido esa parte. O sea, lo que estoy indicando es que las empresas donde prestan servicio, las empresas de intermediación, van a responder solidariamente por los derechos de los trabajadores. ¿Sí? ¿Qué beneficio tendría para una empresa el contratar o hacer una tercerización? ¿Con qué finalidad lo haría? ¿Para desvincularse del trabajador? ¿Con qué finalidad lo haría? Tercerización o intermediación. Cualquiera de los dos casos. Claro, es que son diferentes. Vamos a ver la tercerización. ¿Por qué razón? Porque la intermediación hemos dicho que hay un destaque temporal, ¿cierto? En cambio, en la tercerización, si bien es cierto, hay trabajadores que van a trabajar, pero no están destacados. Porque ellos vienen a hacer un trabajo completo. No reciben órdenes de la empresa usuaria. Entonces, si usted me pregunta, ¿cuándo se da una intermediación y cuándo se da una tercerización? Entonces tenemos que decir que la intermediación se da cuando hay servicios tanto de suplencia de un titular de la empresa, o hay servicios complementarios, como son vigilancia, limpieza, que son labores permanentes en la empresa, pero no tienen que ver con el giro de negocio. Y el otro tema sería cuando sean servicios especializados, ¿no? En cambio, la tercerización sí implica que van a hacer un trabajo distinto en las empresas. Por ejemplo, construcción civil. La empresa tiene una serie de cosas que hacer, pero no hace construcción civil. Van a hacer, por ejemplo, un edificio.
usted puede tercerizar, ¿no es cierto? Contrata usted una compañía a una empresa constructora y le va a hacer el edificio. Eso es tercerización. En el caso de la intermediación, por ejemplo, una entidad financiera que contrata una seguridad para la puerta, ¿qué beneficio tendría para la empresa esa intermediación? Pues, a eso es lo que me refiero. Ah, bueno, es muy sencillo, pues la empresa, el banco no se dedica a cuidar, sino a hacer negocios. ¿Cuál es el negocio del banco? Pero buscaría una persona. ¿Cuál es el negocio del banco? Claro, prestar dinero, hacer depósitos, transferencias, todo ese tipo de cosas. Es hacer dinero, esencialmente, esa es su función. Porque hay un dinero que viene por operaciones pasivas, todo lo que da el público, depósitos, y le paga un interés menor que el dinero que presta el banco, que es un interés mayor. Entonces, esa diferencia es lo que hace la capacidad del banco de hacer negocios. ¿Qué sabe de vigilancia? ¿Qué sabe de limpieza el banco? Tanto como usted como yo, que barremos una casa, hacemos una cosa. En cambio, digamos, estas empresas de intermediación sí hacen ese tipo de trabajo. Tienen sus formas, sus métodos, sus técnicas para poder hacerlo permanentemente y se supone que lo deben hacer mejor que cualquier otro, ¿no es cierto? ¿O no? Es la única ventaja que le encuentro, porque por ejemplo, igual la empresa, por ejemplo la entidad financiera, igual debería pagarle absolutamente todo por conceptos de limpieza, debería pagarle a la empresa, en este caso que sería la intermediaria, ¿no? ¿Ok? Igual la empresa intermediaria debería pagarle al trabajador todo concepto que genere por su prestación de servicios. Entonces yo, a pesar de que soy una entidad financiera que no conozco nada de la limpieza, prefiero contratar a una persona, incluirla en planilla, que me sepa limpiar y que esté constante en el trabajo que debe realizar. Pues. Es allí donde no le veo la esencia. Bueno, usted no la ve la esencia, sí yo la veo. ¿Por qué? Como dice Peter Drucker, haz aquello que realmente sabes hacer y no hagas aquello que no sabes hacer. Entonces, ¿cuál es el negocio del banco? Hacer dinero, no hacer limpieza. Por lo tanto, no distraigas tus objetivos en hacer cosas que otros lo pueden hacer mejor que tú y que les vas a pagar, por supuesto, ¿no? Y ellos van a manejar su forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque si no vas a tener que tener, por ejemplo, imagínate un gerente de limpieza. Vas a contratar a un gerente de limpieza que va a saber cargar de buscar toda la limpieza. ¿Cuántos trabajos son de limpieza? Vas a tener, supongo yo, de repente una cantidad de tu planilla para que haga limpieza, cuando tu objetivo no es ese, sino hacer dinero. Entonces no distraigas tus oportunidades, tus conocimientos en cosas que no sabes hacer. Déjalo que hagan otros que tienen experiencia y conocimiento. ¿Ya? Bien, entonces la tercerización es hacer una cosa que vas a encargar a otro. No es como la intervención. Entonces, por ejemplo, vas a hacer una obra, van a tener que venir con su maquinaria, con sus técnicos, con sus conocimientos para desarrollar esa cosa. ¿Ya? Y lo que hay que tener mucho cuidado es con la vinculación empresarial, ¿no? O sea, a veces digamos, se confunde. Dicen, sabe que es una empresa de tercerización y luego te vas dando cuenta de que no es tercerización, sino que es lo que haces tú normalmente, permanentemente, pero le has llamado tercerización. Y hay que ver lo que significa ver la vinculación empresarial. O sea, la vinculación empresarial te dice que hay, digamos, nexos entre las personas que son dueñas del negocio con las del otro negocio. Y lo que han hecho es un poco cambiar las formas para poder plantear una situación que no es real. Y eso se llama, nosotros llamamos en realidad una simulación, ¿no es cierto? Una simulación. Y si eso ocurre, puedo repetirlo, caeríamos en el extremo de lo que se llama la desnaturalización. Entonces, por tercerización se entiende la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas o obras siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo, cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos y materiales, sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. Ya habíamos dicho que la intermediación, al revés, seríamos la subordinación a la empresa usuaria. Aquí no. Aquí es la empresa
de tercerización quien se va a responder por todo aquello que tiene que ser, si bien es cierto, una empresa, pero con sus propias herramientas, sus trabajadores, ¿no? Las cosas que distinguen a la tercerización son dueños de sus equipos, ¿ya? Dueños de sus técnicas, de su capital, ¿sí? Y en todo caso no admite solamente la provisión de personal, sino esencialmente que haya un resultado que viene a ser la obra, ¿no? Y acá señalamos hace un momento que, por ejemplo, los contratos de gerencia sí pueden ser de tercerización. Los de obra, los procesos de tercerización externa, y también se puede llamar que en cuanto nos explica esta parte de lo que es un tercero que haga una parte integral de un proceso productivo, llamado también outsourcing, ¿no? Así tú encargas a que te hagan una parte de tu componente en otro sitio, ¿no? Lo puedes enviar a otro lugar, hazme tal cosa. No es todo lo que tú haces, pero una parte sí. Puedes enviarlo a hacer a otro lugar. Eso también es parte de la tercerización. Lo que les decía, si bien es siempre el desplazamiento personal hacia una empresa que se llama en este caso principal, ya no usuaria, sino la empresa de tercerización y la empresa principal, en la intermediación decíamos que había la empresa de servicios y la empresa usuaria. En ambos casos lo que puede haber es un desplazamiento personal, pero para fines distintos. Y lo que sí va a ocurrir es que si es que hacen labores propios de la empresa usuario principal, va a haber un fenómeno que se llama desnaturalización. Y esa desnaturalización significa que vas a tener que asumir los derechos y beneficios de los trabajadores que están en esa empresa. ¿De acuerdo? Si tú contratas, por ejemplo, trabajadores de limpieza para que hagan limpieza y empiezan a hacer otras labores que no sean la limpieza, si logran demostrar de que están haciendo otras labores distintas a las que se contrató, entonces se desnaturaliza y se van a convertir en trabajadores de la empresa usuaria o principal. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Si tú contratas trabajadores para una determinada por intervención o tercerización, no les puedes dar otras funciones, si no vas a cometer el grave error de que van a pasar a tu planilla y consecuentemente pagar los derechos laborales. Este tema tiene que ver con lo siguiente. Más o menos lo voy a explicar con un casito que tenemos, porque todavía es un proceso judicial, es iniciado, pero el próximo mes ya tenemos que ir para el proceso en la contestación de la demanda. Y tiene que ver con un trabajador que es una empresa de intermediación, pero lo vamos a asociar un poco con esto de la tercerización. Se ha dicho que hay una responsabilidad solidaria, ¿no es cierto? Entonces, esa responsabilidad solidaria implica de que la empresa usuaria o la empresa principal también va a tener que responder. Acá se señala que hasta un año posterior a la culminación de su desplazamiento. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, los que han trabajado de repente en la administración pública, o también las empresas privadas, siempre queda, aparte de las garantías, lo que se llama el probable daño que pueda ocurrir después de concluir una obra. Ese tiene un nombre que se señala que es para la recepción de la obra sin reclamos. Y generalmente no lo pagan después de que termina la obra, sino un año después. ¿Por qué? Porque definitivamente puede haber reclamos. No solamente por la obra misma, sino también reclamos de los trabajadores.
Y entonces dicen, si hay reclamos, se llama el buen cumplimiento, el buen cumplimiento. Y que ahora está de moda, por si acaso, el buen cumplimiento en todos los sistemas de una empresa. Tiene su nombre en el sentido de que las empresas deben cumplir con todas sus obligaciones. Pero en este caso te reserva un dinero. Tuvimos un caso en Movimiento, donde no le pagaron a los trabajadores y esa parte quedó en la empresa. Después de haber recibido la obra, entonces la empresa quería que se le pague. Como no le pagaron, hubo procesos judiciales. Y los procesos judiciales fueron contra la empresa principal. Y entonces la empresa principal dijo, no te voy a pagar. ¿Por qué? Porque tú no has cumplido con tus trabajadores. Y entonces, de lo que tú, o sea, de lo que te debo, voy a pagarles a ellos. ¿Me entiendes? Eso es muy importante. O sea, digamos que también la empresa tiene que protegerse. Tiene que protegerse. Y nosotros tenemos un caso de intermediación para el mes de diciembre, en el sentido de que también ha señalado que no se le han pagado sus beneficios sociales, ¿no? Y la empresa usuaria, a pesar de que las garantías, todo ello, no está cumpliendo con pagar, digamos, el acuerdo comercial que tiene todos los meses. Y es una exageración, ¿no? Porque si está prestando servicio, entonces debe pagar. Pero si es que, digamos, hay una supuesta deuda con los trabajadores, tiene su carta de garantía, ¿no? Su carta fianza, que la pueden ejecutar. Pero en el caso de la tercerización es distinto. Por la tercerización hacen la obra y se van. Y entonces, para evitar esa situación, dicen, muy bien, una parte te voy a pagar, paso un año, si no hay reclamos, pues sí te pago. ¿Ah? Bueno, como ustedes saben, las empresas de tercerización, que son generalmente de obra, ¿pueden subcontratar? Sí, pueden subcontratar. Con lo que establece la ley, ¿qué establece la ley para subcontratación? Bueno, que tiene que tener un objeto concreto, tienes que tener las mismas responsabilidades y eso se realiza generalmente cuando tú, digamos, por la distancia o el tiempo no lo puedes hacer y contratas a otra empresa que cumpla las mismas funciones. Y hay una responsabilidad, sí, lógicamente, de la empresa contratista, ¿no? Aquí hemos visto varias empresas que son subcontratistas de otra compañía. ¿Para qué decirles a ustedes de todo lo que ha pasado en el país? Porque ustedes lo que saben más que yo sobre las empresas que contratan y subcontratan, ¿no? Entonces, pero hay la misma responsabilidad, ¿ya? Profesor, Sí. las empresas que subcontratan por servicios en una fiscalización de SUNAFIL, ¿pueden pedirle la documentación a las subcontratistas? Definitivamente sí. Pero si solo es a la empresa que pide, ¿no? Lo que sucede es que es una obligación del Ministerio de Trabajo ver por los derechos de los trabajadores. Esa es la parte esencial. Y la SUNAFIL tiene también esa situación de fiscalización laboral, es su objeto. Entonces lo que hacen son labores de prevención. O también cuando hay, digamos, una fiscalización de una denuncia, que se llama también de pedido de parte. Entonces, cuando hay labores de prevención, lo que hace la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, van a la empresa para orientar. Entonces dicen, a ver, tus documentos no tengo. Puedes regularizar. Regulariza. Te dan tiempo para regularizar. Y en otros momentos vienen a fiscalizar. Ahí sí, digamos, en esa fiscalización, lo que van a hacer es plantear el inspector, va a hacer una propuesta de infracciones cometidas y va a plantear también que se te aplique, digamos, una multa, o sea, como propuesta. Y es el inspector, el subdirector de inspección, quien va a determinar si tienes o no la falta. Entonces, por ejemplo, si hay una empresa de tercerización, obviamente tiene que tener su contrato de locación de servicio, de locación de obra, de sus contratos civiles. En segundo lugar, tiene que haber también su carta fianza por las garantías. Y
esencialmente esos dos temas en la tercerización. En la empresa de intermediación, que es más fácil, digamos, que puede haber una transposición de las funciones de un trabajador de intermediación con uno de la propia entidad. Entonces tendría que haber esa diferenciación y pedir, primero, sus boletas de pago, sus ETS, sus vacaciones, ¿no? Sus contratos de trabajo. Yo quiero comentarles algo sobre la contratación laboral en empresas de intermediación y lo que es las empresas usuarias. Las empresas usuarias son responsables solidariamente, eso significa que como empresa usuaria tienes que también revisar eso que tenga tu empresa que tenga estos servicios. Entonces es tu obligación, pero a veces no lo haces. Y viene el Ministerio de Trabajo, nos hace una fila y te dice, ¿sabes qué? Muéstrame los contratos de trabajo. Entonces, ahora digamos, si no tienen los contratos, te van a decir ¿qué pasó? ¿Dónde están los contratos? Se supone que si no tiene un contrato de trabajo, va a existir una relación laboral con la empresa usuaria. Porque se supone que tú estás llevando a un trabajador de tu empresa de servicios hacia la empresa usuaria. Y se supone que tiene contrato. Y si no tiene contrato, entonces obviamente se puede presumir de que es un trabajador de la empresa usuaria. Y es un trabajador de la empresa usuaria a tiempo indeterminado. Porque como hemos visto, los contratos a tiempo indeterminado pueden ser verbales o escritos. Entonces, sí tiene la ¿no? ¿Algo más que te aclare? No, bueno, yo creía que si la empresa le brinda servicios a ellos, no tendría por qué a mí fiscalizarme la SUNAFIL, ¿no? Si a ellos es a los que se está supervisando, ¿por qué tendría que de los trabajadores brindarle información de repente sobre sus pagos, ¿no? Bueno, sobre sus pagos no hay ningún problema porque la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo tienen acceso a la información. Porque sucede eso, ¿no? Sí, en el caso lo que sí es conveniente que tengan los documentos que acrediten eso. Claro, las órdenes de servicio, después del trabajo. Eso, pero también que has cumplido con tus obligaciones como empresa. Ahora, si la SUNAFIL ha venido, como me voy a repetir, para orientarte, entonces tú toma nota de lo que estás diciendo para que lo subsanes lo más pronto posible, porque la próxima vez van a ir a una inspección y lo que van a decir, van a detectar irregularidades, por lo cual van a poner multa. Y esa multa, ya generalmente, si no la vas a poder subsanar en un tiempo oportuno, te va a generar una casa. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿Ninguna? ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, te veo medio triste hoy día, ¿qué ha pasado? He sido enfermo, mucho frío me sacaba mi ventana. No febre ahí. Cierra la pues. Ah, ya, muy bien. Bien, eso es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Que hay una responsabilidad solidaria. Ahora, ¿qué significa el derecho de repetición? Que significa de que si tú, como empresa principal o empresa usuaria, pagas los derechos de otra empresa, de intermediación o de tercerización, vas a repetir. O sea, tú pagas y entonces vas a cobrar a otra empresa. Lo cual generalmente es bien complicado porque esas empresas que han quebrado ya no tienen nada. Entonces te vas a encontrar con un problema grave. Por eso es que hay que tener siempre es necesario fiscalizar. Si no lo hace la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, tú tienes que pedir información a estas empresas. ¿Cómo está pagando? Si está pagando, no está pagando, porque después van a tener problemas graves. Muy bien. Ahora nos vamos a dejar simple, ¿eh? Unos 10 minutos y volvemos. ¿Qué razón? 6.
Dentro de un minuto que estén las piernas. Sí. Se supone que cuando tú ya tienes tu aniversario y todo el mundo vacaciones, se la puede pagar la empresa hasta todo un año de pagar. Sí, sí, sí. Si quieren te programan las vacaciones y dado la fecha que tú vas a salir, ya no sales o te dicen, no, es que ya no puedes salir, eso puede hacer el dinero. No, de hecho que lo puede hacer, pero va a cargar la doble recuperación. Ah, no, claro. O sea, que el lo puede hacer. Claro, puede ser el pagador. Porque todo depende de las necesidades de empresa. Así como Si tú te corres el riesgo, no hay problema. O sea, el asunto es que tú sepas. O vamos a suponer que tú trabajas en recursos humanos. Y el gerente quiere que hagan eso. No, que no salga de vacaciones. claro, ya sea. Muy bien, señor. Pero hay que decir, ¿sabe qué, señor? Mire, vamos a pagar doble. O sea, ya va a ser triple. Trabajo realizado. Pero en el caso de que el colaborador sea nuevo y ya cumple un año, Por eso. y yo ya le programé sus vacaciones, pero da la casualidad de que se enfermó un compañero, ya no tengo cobertura y yo le voy a decir que ya no sale. Pero ya no sale en todo el año o No. lo programado un mes. Claro, él supuestamente ya le programó y 15 días, por ejemplo, pero ya no va a salir. Ah, si salió de vacaciones 15 días, está bien, no hay problema. Ya, pues si los próximos 15 ya se los había programado para diciembre y ya Sí. no sale en diciembre. No, no hay problema. En ese caso, como se llama, solamente debería ser la parte de la remuneración, porque tiene descanso de 15 días. Claro. O sea, en otras palabras, le compraste sus vacaciones. ¿Sí? Lo peligroso sería que, aproximadamente en este cuadrito aquí, es que si cumplió un año y en el siguiente año no le diste su descanso vacacional y pasaste, entonces ya hay doble. Bueno, claro. ¿No? Decidiste 15 días, arreglo más por los 15 días que puede ser 5 pocos. Sí, señor. La remuneración del feriado nacional es igual a la feriado regional. Sí, claro. Es lo mismo. El día del equipo, Por eso es lo mismo. sí, claro. Hay norma para eso. Y en caso del Estado, de ganar las municipalidades. Porque, o sea, supuestamente, yo trabajé y supuestamente solo, digamos, a nosotros no nos Tú eres obrero, empleado, obrero. obrero, que está bajo el 728, sí te corresponde. Supuestamente a nosotros trabajamos feriados sin nos pagan con 2 días de descansos y hábil, ¿no? Ya. Pero en el regional solo nos dan, digamos, solo un día. Pero yo tengo que dar 2 días, ¿por qué? O sea, supuestamente porque es feriado nacional, pero como es feriado regional, solo nos dan un día. Ah, que les da un día de descanso, Claro. sustitutorio. Ujú. Sí, pues no es partidos. Está bien, si quedan 2 días, mejor. De repente por convenio. Sí, es lo Puede superar el convenio, claro. Y en Si un colaborador tiene su contrato de gente hasta el 30 y no le renueve y sigue trabajando, automáticamente ya se vuelve determinado, ¿sí? Salvo. Vamos a hacer que me olvidé y no le firmé el contrato cuando lo tenía listo. Pero él se da cuenta, ahí sí ya se vuelve. Salvo que me renueves. Claro, pero y si eso no se sindicaliza y no hay forma de negociarlo, No. no va a quedar verdad. No, pues bueno, por eso te digo, o sea, lo que tú tienes que hacer es hacer una adenda. Ya, Te firmar la adenda, entonces ya prorrogas el contrato. para así está Pero lógico, puedes hacerlo, sí. Mira, que era más fácil hacerlo cuando el contrato de sujeto a modalidad obligatoriamente lo registrabas en este trabajo. Ah, antes sí. Ahora es lo necesario. Tú, digamos, te olvidaste, pero quieres renovar, entonces lo puedes hacer hasta, dice, hasta los 15 días, hasta antes que vence el contrato. Claro. Pagabas una multa y punto. Pero ahora no, dice que el contrato ya no se registra, Claro. no lo tiene el trabajador.
Pero lo único que te queda es negociar con él. ¿Sabes qué? Vamos a renovar, te está trabajando bien, así que te vamos a una adenda para renovar. ¿Se firma? Y si no es así, piño. Claro. Siempre hay que tener en cuenta ahí, ¿no? Porque a veces no se olvida, ¿no? Pero además, la otra pregunta es, ¿qué tan bueno es el trabajador? Si realmente es bueno. Claro, por tanto hay un parte como vives también, o sea, que te olvidaste y es malo y con los que olvidas y se sindicaliza ya. Complicado. Claro, por eso es que es delicado el trabajo nuestro. Es delicado. Prácticamente no. Hay de por medio, ¿cómo se llama la consecuencia? Como decía José María Cuadrado, un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, decía, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa si se equivoca un médico? Bien, el paciente muere. ¿Qué pasa si se equivoca un abogado? Pierde el juicio. O sea, algunos dicen que se vuelve loco al perder el juicio. Pero ¿qué pasa si se equivoca un encargado de recursos humanos? Vea su equivocación caminando por toda la empresa. Entonces sí es delicado. Oye que estas cositas a veces no lo saben. Yo estoy viendo que varios empleadores no manejan estos criterios y pierden plata por multas. Sí. Cuando eso debería estar destinado a otros aspectos de la empresa. Y como decía el contador, aquí en esta empresa no se paga, ¿cómo se llama? Algunos gastos, pero se pagan multas. Entonces eso es un tema más para pensar, ¿no? Porque se supone que tienes que reducir costos. Pero reduce costos en otros temas, no reduce costos en asuntos de personal. Sí. Antes teníamos como sustento, ¿no? Tú me firmabas la boleta, uno es para ti y este es mi cargo. Y ahí con la si es que no se le pagaba algo, eso ya iba y no decía que pasaba. Y ahora, como dice electrónico, como nosotros tenemos como sustento que sí nos decidió. Tendría que ser documento. Sí, no. Pero es electrónico. Pero podrías tener voucher. Depositaste en una cuenta, pero no los simplemente. Que es más complicado ahora porque necesitan, por ejemplo, las bolsas de pago. Eso no lo piden. Pero están los depósitos en la cuenta, están, digamos, o de repente no se generó la planilla, pero sí hay un sustento real. Claro. Entonces eso tendrías que enseñar, sí, señor, que se la pagar este documento. Pero olvidamos hacer eso. Podría ser un atenuante, digamos. ¿Empezamos? A ver, ahora vamos a hablar un poco sobre la jornada de trabajo y el horario. Bien. Hay una, digamos, una especie de confusión cuando hablamos de jornada de trabajo y horario de trabajo. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual
el trabajador se encuentra a disposición de su empleador con el fin de cumplir con el laboral. O sea, en otras palabras, la jornada laboral es el tiempo que da el trabajador para cumplir una función en la empresa, ¿cierto? ¿Sí? Y el horario de trabajo es el periodo en el cual se ubica en esa jornada. Ejemplo para diferenciar. Tenemos una empresa que tiene horario, diríamos así, partido. Empieza a las 8 de la mañana, termina a las 12. Y luego regresa a las 4 y sales a las 8. Entonces, ¿cuál es su jornada de trabajo? De 8 a 12 son 4 horas, ¿cierto? 9, 10, 11, 12. Y de 4 a 8 son 4 horas. Entonces tiene una jornada de 8 horas, pero su horario es partido. Y un horario de trabajo en la mañana y en la tarde. Entonces esa hay que hacer la diferencia entre lo que es jornada de trabajo y horario de trabajo. Generalmente los horarios corridos coinciden, pero es distinto. Y es distinto ¿por qué? Porque efectivamente dice que hay que registrar el horario de ingreso y salida. Entonces en esa empresa que tiene horario partido tendrá que ser un ingreso en la mañana, salida a mediodía, ingreso en la tarde y salida en la tarde. ¿No? Y eso es una obligación. Si no cumplimos con ello, vamos a tener dificultades justamente con la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Hay multa por eso, por no llevar el registro. Y el trabajador tiene que firmar con su puño de letra o puede hacerlo otra persona que está encargado. Ingresó 7.50, salió 6.10. Bueno, lo que dice es que el trabajador debe hacerlo, ¿no? Pero por lo menos su firma. Y yo diría algo más, ¿no? Que el asunto es complicado, que ponga hasta su huella, ¿no? Para pero si no está nada por él, sino por la persona encargada, hay un... Sí, pero tiene que dar la firma. No, simplemente yo soy la encargada, supongo. Veo que ingresó 8 y salió a las 4, nada más bien pongo. Sí, ¿vale o no vale? Me pongo en la posición del abogado del diablo. Yo diría, ¿qué tan cierto es eso? Porque de repente lo has puesto tú. No está, digamos, en la... O sea, fácil una multa. Sí, claro, sí. Y es más, inclusive dice la norma que lo que tiene que ser en este registro tiene que ser tan particular y que es responsabilidad del empleador manejarlo, ¿no? Inclusive no se puede ni perder. Sí. Tampoco olvidar que cuando van a notar que es la asistencia de un cuadro de asistencia, tiene que estar el nombre de la empresa también incluido. No, hay datos inclusive de RUC, todo eso. O sea, es un formato bien establecido. Algunas veces hemos tenido un problema, puede ser una empresa que no tenía créditos y que se la ha perdido, y luego que tiene hasta su denuncia policial de pérdida, ¿no? Entonces, la SUNAFIL ha dicho no. Y claramente se dice que el sitio se puede perder, y tiene que tomar todas las medidas para que no se pierda. Y tiene su estructura, todo eso. Entonces, sí. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener este cuaderno de asistencia con las horas de asistencia? 5 años tienes que tener todos los documentos laborales. 5 años. Porque además sabes que a los 4 años hay prescripción, ¿no? Entonces prescribe. A los 4 años. A los 4 años, entonces por lo menos 5 años debes tener todos los documentos. Aunque a veces es necesario y a veces, por ejemplo, cuando vas a ver pensiones, te piden la planilla de operaciones y son de muchos años atrás, ¿no? Todo el tiempo de que es laborado. Pero hay una obligación de la empresa también en ese sentido, que tienes que internar eso en una entidad estatal. ¿Cómo se llama este? No sé, es la Orcinea, creo que es, donde tú envías todas las planillas, ¿no? Sabes que ya pasó mi tiempo, no las voy a votar, ¿no? Entonces esas planillas las entregas, oficialmente dicen las entregas. ¿Por qué? Porque hay algunos ex trabajadores que van a venir a decir, bueno, yo hice por acá y quiero una constancia de mis planillas. Entonces hay una entidad que antes esto estaba en el Seguro Social, ¿no? En el Salud, y que estaba con la ONP y eran juntos el sistema. Entonces se separaron, la ONP ve pensiones, la Salud ve cómo se llama lo que es prestaciones de salud. Entonces esa parte de esas planillas que tenía Salud las ha mandado una entidad que se llama Orcinea, donde están ahí todas las planillas. Entonces cuando hacen un reclamo, va a ser. El empleador en teoría no debía votar la planilla, sino 5 años
y le entrego para que ustedes la... Pero se podría decir que eso de repente es antiguamente, donde todo se iba manual, todo, pero ahora que todo es electrónico, entonces ya todo está, la información ya está digitalizada, entonces uno, si desea saber, simplemente entra y ahí sale toda la información, ¿no? Porque antes sí se iba todo manual, los pagos archivados, pero ahora todo es electrónico. No, definitivamente lo que usted dice es cierto, porque en realidad, digamos, hasta en los juzgados, según se señala, eso lo vamos a ver en la última clase, el juez debería sentenciar inmediatamente un proceso judicial laboral, porque tiene todos los elementos. Y entre ellos está, digamos, la planilla electrónica. Entonces la planilla electrónica tiene toda la información. Entonces, con esos elementos perfectamente puede ser. Sí, es verdad, digamos, todos, ahora ya no hay problema en ese sentido, ¿no? Pero sí, digamos, le decía, con relación a su compañero, le decía que qué documentos se tienen que guardar. Entonces les ponía el caso de esos documentos antiguos, todavía quedan, ¿no? O sea, uno puede ir, en mi caso, por ejemplo, yo empecé a trabajar muy joven, ¿no? Entonces quiero ver algunas de mis aportaciones que tengo ahí, y hay un libro que está ahí, y puedo remitir ahí, ¿no? Actualmente no, pues ahora ya toda la información está, ya sabe todo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el sobretiempo? Es el trabajo que se realiza después, puede ser después de la jornada o antes de la jornada, ¿no? Si la jornada es 8 horas, entonces vamos a tener que el sobretiempo puede ser, generalmente es después de terminar la jornada, pero puede ser antes. ¿Entienden? Desde la hora de ingreso. Obviamente, o sea, digamos, tu jornada de trabajo es 8 horas y ingresas a las 6 de la mañana, salgo de la tarde, las 8 horas, ¿sí? Muy bien, pero te dice, ¿sabes qué? Quieren que me hagas un sobretiempo, 2 horas de sobretiempo, vente a las 4 de la mañana, ¿no es cierto? O te dicen, ¿sabes qué? Después de las 2 de la tarde, quédate 2 horas más. Entonces eso se llama es decir, a realizar un trabajo antes o después de la jornada. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tiene de importante ese tema? Que la jornada de trabajo tiene también un refrigerio, ¿no? El refrigerio tiene que ser, dice, coincidente con lo que son la ingestión de tus alimentos. Almuerzo, cena, desayuno. En los trabajos nocturnos, que son de 10 a 6, estos trabajos deben ser en la medida rotativos. O sea, las jornadas nocturnas también tienen su connotación, pero deben ser rotativos. ¿Y por qué razón? Yo siempre digo que en derecho laboral tenemos que buscar explicaciones, ¿no? Más allá de lo que dice la norma. ¿Y cuál es la explicación por qué, digamos, el trabajo nocturno debe ser rotativo? ¿Se ha puesto a pensar usted por qué? Hacemos más esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos llevamos toda la evolución con nosotros y nosotros trabajamos de día, hacemos las cosas de día y ya cuando estés en estas zonas así que hay penumbra, es muy oscuro, hasta a veces tenemos miedo de salir a la calle, ¿no? No solamente porque nos van a asaltar, ¿no? Porque antes que no había asaltantes había depredadores, se los podían comer, ¿no? Entonces la noche para nosotros es un poco oscura, no un poco, sino bastante complicada. Y es que no somos por el producto evolutivo buenos para trabajar de noche, sino para trabajar de día. Entonces dicen, por eso se tiene que tener en cuenta que el trabajo nocturno es desgastante y debe ser en lo posible rotativo. ¿Sí? Bien.
Ya. Y tenemos un antecedente que es la cuestión 79, que señala que la jornada ordinaria es de 8 horas diarias y 48 semanales. Puede reducirse por convenio o ley y se remunera extraordinariamente si no el trabajo nocturno o trabajo menores. Bueno, ese es el antecedente que se señala, digamos, en la Constitución 79 y que ahora se ha establecido que efectivamente también el trabajo es de 8 horas diarias y 48 semanales. Acá hay un tema muy interesante en cuanto a nuestra legislación actual, en cuanto que se habla de las jornadas acumulativas o atípicas. ¿Qué significa una jornada acumulativa o atípica? Yo podría de pronto, ¿cómo se llama? Canjear descanso por trabajo. ¿Me explico? Si la jornada es de 8 horas diarias y 48 semanales, entonces tenemos que trabajar 6 días y el séptimo descansar, ¿no es cierto? 6 por 8, 48. Pero sucede que de repente digo un momentito, ¿qué tal si por necesidades del trabajo, todo ello, vamos a hacer que las jornadas sean de 12 horas y no te vamos a pagar sobre tiempo? Claro, uno diría un momentito, pues 12 horas es mucho tiempo y yo quiero que me pague. Pero ¿sabes qué? En compensación de eso te hago descanso. Entonces tú completas 12 horas, 12 por 4, 48, 4 días completas tu jornada toda la semana. Y en compensación a ello tienes 3 días de descanso. ¿Qué les parece? ¿Aceptarían o no? Ahí no se determina más. Así es. Acá cerca no se lo ve, es eso. Es decir, trabajan 4 días, 12 horas y tienen 3 días de descanso. No hay sobretiempo. Eso se llama una jornada acumulativa o atípica. Tiene que haber el acuerdo entre el trabajador y el empleador. ¿Y hay beneficios? Sí. ¿Por qué razón? Por ejemplo, los que bueno, tenemos mayor edad aquí, soy yo, que efectivamente son jóvenes todavía. Yo conocí Cerro Verde cuando pertenecía a Minero Perú. Y la verdad pertenezco con esa obra. He ido varias veces últimamente. Y antes era pues terrible, ¿no? Digamos, era así. Uno iba con sus zapatos y salía de color rojo. Entonces, han cambiado las cosas. Pero sí me acuerdo que había 3 turnos. Entonces estaba de 6 a 2 de la mañana, 2 de la tarde, 2 de la tarde a 10 y de 10 a 6. Entonces, pero esos turnos tenías que, para entrar a 2 de la tarde, tenías que salir a las 2:30, 1. Y salías allá a 2 de la tarde, pero regresabas acá a 3:30, 4. Entonces, los que salían a las 10 de la noche, llegaban a su casa a las 12 de la noche. Pero tiene su ventaja, porque de todas maneras llegaban a su casa, ¿no? Porque estos campamentos mineros que no tienen esa condición, ¿no es cierto? Y entonces tienen otro tipo de jornadas, también son acumulativas. Y ahora con esto de los 4 días de trabajo y 3 de descanso, pues, la empresa minera ha generado, en primer lugar, una reducción enorme de sus costos. ¿Por qué? Ya no suben 3 veces a la mina, sino 2. Eso implica de que hay menos desplazamiento. Y por otro lado, los trabajadores tienen más tiempo para estar con su familia. Porque 4 días se esfuerzan y tienen 3 días para descansar. Y ahí surgió otro problema, porque decían, bueno, ¿y ahora qué están haciendo con esos 3 días? Entonces la empresa se ha dado cuenta también que hay problemas de que se va a un sitio, a otro sitio, se pueden hacer cosas que no deben. Entonces viene la imaginación de parte de la empresa. Y entiendo que lo han manejado de otra forma, ¿no? Pues dicen que esos 3 días tenemos que mantenernos haciendo algo. Entonces van a organizar campeonatos, visitas, juegos, una serie de cosas para ver de que no se vayan por otro lado, ¿no? Pero esas son las famosas jornadas acumulativas o atípicas que se pueden hacer. ¿Hay un límite?
Sí, 48 horas semanales, ¿no? Bien, aquí tenemos esta norma que es, viene a ser el texto único ordenado, este 007-2002-TR. ¿Qué es un texto único ordenado? Viene a ser cuando se dicta una norma y esa norma ha sufrido una serie de modificaciones que ya digamos dicen, bueno, ¿cómo vamos a interpretar esta norma si tenemos que modificar una ley, esta y otra norma? Entonces lo agrupamos todo y lo ponemos en una sola norma y eso se llama un texto único ordenado, ¿ya? O sea, recogemos todo lo que sea, lo que queda y sacamos todo lo que ya nos sirve y eso lo dejamos. Es un texto único ordenado que es el tubo, que viene a ser del decreto 2854, el 007-2002-TR y tiene su reglamento. Acá hay una cosa muy importante. Aparte de señalar de que la jornada es de 8 horas y 48 semanales, ¿se puede establecer una jornada menor? Sí. Sí, que las partes sí lo acuerdan. Eso no va a significar la reducción de la remuneración. Pero sí va a significar, si es que se aumenta un día más, a que haya un pago extraordinario más. ¿Me entienden? O sea, se puede disponer a la reducción del trabajo de 5 días, por ejemplo, trabajo de lunes a viernes, tipo la administración pública, ¿no? La administración pública trabaja de lunes a viernes. Sábado y domingo, no. Jornada de 5 días. ¿Se puede hacer en el sector privado? Sí. Pero ahí, ¿cómo se llama? No significa la reducción de la remuneración. ¿Ya? Solo eso te Bien. Bien, a ver. ¿Qué pasa con la jornada de trabajo? ¿De quién es la obligación presentar la jornada de trabajo? Del empleador. ¿No es cierto? ¿Se puede hacer las jornadas compensatorias? Se puede decir que sí. ¿Se puede reducir? También. ¿Establecer turnos de trabajo fijos o rotativos? Sí. ¿Modificar el trabajo? También. Aquí hay una cosita muy interesante sobre lo que significa los turnos de trabajo fijos y rotativos. Y eso es una razón de que en alguna empresa que se estudió había mucha libertad en que los trabajadores dicen, bueno, se organicen y digan, bueno, yo quiero estar en el turno A, en el turno B, en el turno C. Pero como hemos señalado, no es recomendable, por ejemplo, que un trabajador trabaje de noche permanentemente. Hay que hacerlo rotativo. Pero como ellos habían decidido hacer esa forma, entonces luego el gerente no sabía cómo manejar esa situación. Así que yo les he dicho de que se organicen y que establecer sus turnos. ¿Qué puedo hacer? Pues te quedan 3, ¿no? Turno A, turno B, turno C. Entonces, bueno, tuve que intervenir y decirle, bueno, tú tienes una facultad, ¿cuál es esa? Establecer indicadores de trabajo o también puedes cambiar los turnos. ¿Y cómo lo hago? Bueno, muy sencillo. Mándales una comunicación, por eso eres el gerente. Y esencialmente te basas en la norma que dice que preferentemente deben ser los turnos rotativos. Y hay que explicarle al trabajador que lo haces por su salud, porque deben rotar los turnos. Entonces el afectado con esto se molestó y dijo, no, que yo quiero estar en este turno, que estás, ¿cómo se llama?, provocando una hostilización, y por tal razón voy a pedir que cese la hostilización. Felizmente no prosperó más porque se dio cuenta de que sí, pues es una facultad del empleador. O sea, si bien es cierto, el trabajador tiene que organizarse, pero también hay los fines de la empresa, que es lo más conveniente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más conveniente? Lo difícil es armonizar los intereses del trabajador con los intereses de la empresa. Eso es bien complicado. Pero como siempre digo, la empresa tiene sus objetivos propios.
Lo que hay que hacer en recursos humanos es hacer que los trabajadores entiendan que existen, digamos, objetivos de la empresa y que haya ajustes razonables sobre las posiciones en ese sentido. Y una de esas cosas es el horario de trabajo. En algunos casos se puede, digamos, establecer un horario particular, pero no siempre. Profesor, pero en realidad trabajamos 248 horas al mes, por el día 31. No, porque en realidad la jornada laboral es, la remuneración te calculan en base a 30 días. Si yo calculo 8 horas diarias por inclusive sábados. Es más, en algunos regímenes que son, no sé si sea construcción civil, te cobran, ¿no?, del 30, y si cae 31 en el mes te cobran ese día más, porque en realidad nosotros... Claro, es que hay diferentes tipos de remuneración, ¿no? Remuneraciones por obra, por tiempo, y se ha establecido de que, digamos, la remuneración por tiempo sea sobre 30 días. Así como usted señala, son 31, hay otros meses en los que tienen 28. O me equivoco, ¿no? Sí, bueno, un puñito dice que es el para saber qué meses traen 30, 28. Entonces se ha establecido pues una regla general. Una regla general. Porque tenemos que hacer en particular por los 31 y por los 28 o los 29, ¿no?, dependiendo si el año es bisiesto o no. Entonces por eso la regla es que sea 30. ¿Sí? Y los que no están en planilla, supongamos, estás a periodo de prueba, ellos podrían decir, ¿no?, bueno, páguenme mis 31 días y no tengo ni trabajo, pero no hay ningún vínculo escrito. No está en planilla porque está como un periodo de prueba o apoyo. Quiero aclarar algo, porque es importante hacer esa aclaración. El hecho de que estés en periodo de prueba no significa que no debes estar en planilla. Ya creo que la clase anterior vimos que dentro de las 48 horas debía estar en planilla, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? La realidad es que hay muchas personas que entran a las empresas y que dicen, bueno, estás en periodo de prueba, y abusan, usted sabe, ¿no? Entonces dice, ya, sin nada, no estás en planilla, en nada. Vamos a ver qué tal es. No, está bien, pero bueno, usted que está en este diplomado, estudiando aquí, me imagino que usted quiere saber la verdad, ¿cierto? Claro. O sea, la verdad, señalar que existe, digamos, una situación irregular, ¿no? Esa situación irregular no puede considerarse como una, digamos, una situación concreta a seguir. Es más, los errores no deben crear precedentes. Las equivocaciones no deben crear precedentes. Lo que se debe aplicar son las normas. Y lo que va a ocurrir es que esa empresa, digamos, va a generar un problema porque si se han pasado los 30 días, los 3 meses, o va a reclamar, ya hay una violación de un derecho. Entonces, obviamente es una situación que yo no la entiendo. Usted me dice, es lo que se da, pero es irregular, ¿no es cierto? Y una de las cosas que tenemos que empezar a entender es que tenemos que regularizar las cosas. Porque después vienen, ya no solamente los problemas que son humanos de los trabajadores, sino también vienen los problemas de las entidades que fiscalizan. Y esas entidades van a venir con multas, con una serie de cosas. Así que tener cuidado. Pero, o sea, ¿podría cobrar igual? O sea, si no hay nada en el contrato. Claro, lo que se señala es que las remuneraciones se pagan por los días trabajados, ¿no? En ese caso, obviamente yo trabajé tal día y tendría que ser pagado. Porque sucedió con un trabajador que no está, pues dice, ya vamos a ver qué tal va. Entonces dice, yo he trabajado el 31, yo no estoy en planilla, todavía no me ha puesto, págueme. No hay contrato por medio, no sé qué. No, perdón. Si hemos dicho que hay un principio de corredor que se llama el principio de mercancía realidad, creo que usted no ha visto la clase anterior. Hay un principio de mercancía realidad, o sea, los contratos pueden ser escritos o verbales, si son a tiempo determinado. Entonces, si no está en planilla, el programa se tiene que pagar. El asunto es de que efectivamente está en periodo de prueba, ¿no? Así no hay documentos, todo eso son 3 meses. 3 meses. Entonces, si pasa los 3 meses, puede reclamar, claro que sí. Sí. Ahora, el tema es que, bueno, que por lo menos se le pague pues el mes, ¿no?
claro, si sí. fuera su caso, yo le diría, ¿sabe qué? Págale el mes, porque imagínate si no le vas a pagar el mes, después te van a reclamar. Y es que a partir del mes se generan todos los derechos, como son vacaciones, CTS, todos los demás. ¿Sí? Entonces, si es que ha pasado el 30, el 31, de repente ya va a generarle sus beneficios y le va a reclamar. ¿Sí? Es que contrato, ya tienen derechos. Vas al contrato igual. Aquí hay un tema muy interesante, ¿no? Tiene que ver con esto de lo que significan las jornadas y cómo es que el empleador puede modificar. Si es individual no hay problema, porque el empleador no lo puede hacer, pero si hay un sindicato de por medio va a ser difícil hacerlo. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que negociar con los trabajadores. O sea, antes de modificar se conversa, se hace, digamos, una negociación y se trata de acordar esa modificación. Si no hay acuerdo, entonces el empleador, hay un procedimiento del Ministerio de Trabajo para poder hacer esa modificación de lo que indica la jornada de trabajo, los turnos, ¿ya? Cuando sea, digamos, con el sindicato. Y finalmente el Ministerio de Trabajo va a tener que decidir. Pero yo quiero que entendamos, también como empleadores, que lo que se está buscando siempre en la jornada de trabajo es la razonabilidad. O sea, ¿por qué es que un cambio se debe hacer no por capricho, sino por razones concretas que sí, digamos, se necesita, digamos, en la empresa y el personal? Entonces, siempre los cambios tienen que ser en ese sentido, no para perjudicar, sino para facilitar los aspectos que tienen que ver con la empresa, ¿no? Y esa debe ser nuestra visión. Cuando nosotros estemos frente a los trabajadores, pensar que lo que tenemos que hacer es el beneficio de la empresa y también de los trabajadores, esencialmente. ¿Ah? Creo que no estoy convencida de lo que yo le he dicho sobre los trabajadores, sobre los 31 días. Claro, porque es como día trabajado, día pagado. ¿Y qué pasaría si ese mes es febrero? Claro, ellos cobran, ¿no? O sea, los ¿Cuánto le 28 pagaría días, usted? Los 28 días. ¿Solo no hay 28 ningún días? vínculo, claro. Entonces, si es 930, ¿cuánto le pagaría usted? Claro, menos, porque 930 entre los 30 y solo lo que sale le multiplicaría por 28. Su amiga que está al lado tiene un criterio, ¿no es cierto? Es un mes. Es que se paga por mes, pues no se Así paga es. por días, ¿no? Porque también diríamos en todo caso, si se va a tratar por día, vamos a decir, tú no has trabajado el domingo y por el domingo no te pago, sin embargo, cuando tú cobres tu sueldo, cobras por todo, incluido domingos más. Es una regla que tenemos que respetar, porque creo que así, digamos, podemos entender las cosas, ¿no? Es un mes, y el mes se supone, a pesar que no tenga 30 días, no 31 o 28, páguese de por el mes. ¿No es cierto? Pero no quiero que origine discrepancias entre ustedes, que veo que se llama muy bien. Y ya, vamos a pasar esta parte porque hay una parte que me interesa. Y es ¿dónde está esta parte? Ya hemos visto de las jornadas acumulativas y atípicas, ¿no? Se puede superar la jornada máxima, pero hasta el límite es 48. Esta parte que es, esto sí me interesa. Y les interesa a ustedes también. Miren, la jornada es de 8 horas diarias y 48 semanales, pero no se encuentran comprendidos los trabajadores de dirección. ¿Quiénes son? Gerentes. Los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata, funcionarios, esencialmente. Los que prestan servicios independientes de espera, vigilancia, custodia o de manera alternada a las horas de inactividad. Ese es un tema muy complicado, que ha sido superado, les debo decir. ¿No? Asesorar una empresa, hasta la fecha, es una empresa de vigilancia. Y en ese tema tenemos un pequeño problema, porque la legislación es bien clara. El artículo 5 de este decreto supremo 07/2002 dice esto, que los vigilantes no están comprendidos
dentro de la jornada máxima, o sea, pueden trabajar más de 8 horas. Y normalmente cuando un trabajador decía, bueno, yo trabajo 12 horas de esta naturaleza, simplemente, digamos, se iba a la autoridad de trabajo o al Poder Judicial y se decía, efectivamente, la ley dice que están exentos. Y todos los trabajadores perdieron. Hasta que en un momento el tribunal, la Corte Suprema, hizo un análisis constitucional de la jornada de trabajo que señala que son 8 horas diarias y 48 semanales. Y entonces, entre una disposición legal y constitucional, prevalece la constitucional, ¿no es cierto? Por jerarquía de normas. La pirámide de Kelsen, que dice su compañero. Entonces, desde ahí se ha establecido que los servicios de vigilancia se les debe pagar sobre tiempo, o sea, su jornada de 8 horas. Y aquí también hay una cosa que es muy interesante porque, por ejemplo, dentro de lo que significa no fiscalización inmediata, ahora hay unos trabajadores que se llaman teletrabajadores, ya tienen norma propia, y ellos también están exceptuados de esta jornada de trabajo, o sea, es decir, ¿por qué más de 48? Porque genera sobretiempo, ¿no es cierto? Entonces un teletrabajador no sabemos cuándo trabaja, solo sabemos el resultado de su trabajo, ¿no es cierto? A través de los medios informáticos, uno puede, digamos, enviar información de cualquier parte. Entonces, me parece que es razonable, porque no hay forma de fiscalizar su trabajo, ¿sí? Y estaría dentro. Ahora, depende también del tipo de trabajo, ¿no? Pero esencialmente, ¿cuándo uno es más productivo con su computador? Eso habría que dejar a los expertos para que hagan una investigación, porque eso ya creo que viene desde el punto de vista de las diferencias individuales, que los psicólogos saben más de eso que nosotros, ¿no? O sea, cada persona tiene su estilo de trabajar, y eso es lo interesante del trabajo, porque si uno sabe cómo trabajar frente a su ordenador y lo que tiene que hacer, hay momentos en los que los puede hacer mejor que otro momento. Algunos trabajan de repente en la madrugada, se levantan 5 de la mañana a trabajar y no hay nadie que me moleste, todo el mundo está durmiendo, hasta el perro también duerme a las 5 de la mañana, todo el mundo está activo, ¿no? Entonces, no, pues ustedes, yo me levanto a las 5 de la mañana y el perro está durmiendo. ¿Qué cuida este perrito? Yo no cuida nada, está durmiendo. Lo que pasa es que está activo toda la noche y a partir de las 5 empieza a dormir y se ve que está mediodía, más o menos. ¿Ya? Bueno, entonces hay una situación concreta con lo que son los trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza que sí están comprendidos de lo que es fiscalización, o sea, los fiscalizan, sí tienen derecho, digamos, a sobretiempo. ¿Ya? Bien. Claro, es el trámite que hemos visto de que si algunos trabajadores se siente afectado por una modificación de su horario de trabajo, podría recurrir a la autoridad de trabajo y finalmente inclusive este Poder Judicial de ver el caso. Pero yo siempre digo de que de alguna manera el empleador tiene que manejar esa facultad discrecional para concretar los fines de la empresa. No es que la empresa se adapte a los fines del trabajador, ¿no? Es el trabajador quien tiene que adaptarse. Y en todo caso, buscar la forma en que, cómo las partes logran, digamos, tanto sus objetivos empresariales como también personales, ¿no? Llevo este refrigerio, que 45 minutos. A ver. El trabajo nocturno tiene una forma de pagar. Y esa forma de pagar es que dicen, y aquí es muy claro, por ejemplo, dicen que debe ser no menor al 35% de una remuneración media vital. Algunos confunden, porque dicen que, y lo cual de repente por negociación colectiva se puede mejorar, obviamente. ¿Por qué? Dice que no se puede pagar menos en una jornada nocturna que
una remuneración mínima incrementada en un 35%, que en este caso sería 1.255. Eso es para la jornada nocturna. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa si un trabajador que gana 2.000 soles trabaja todo un mes de noche? ¿Cuánto ganaría? 35% más. O sea, 600 700 soles más. soles más. ¿cuánto exactamente? A ver, dime, salga. 2.700. ¿Cuánto he dicho eso? 2.000 soles. 2.700. 2.700. ¿No es cierto? Nosotros diríamos que no, porque en los 2.000 soles ya está incluido lo que significan los 930 más un 35%. Sería que es 1.255. 2.000 soles es más que 1.255. Sí. Consecuencia, no tendrías que hacer ningún Solo es para la incremento. remuneración. Sí, dígame. O sea, solo es para la remuneración, para el mínimo. Sí, Solo se considera. solamente con el mínimo, ¿no? Para poder salir de dudas. ¿Ya, Carlos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, obviamente algunas veces ha habido los casos en los que dicen, bueno, pero y otras empresas sí, por convenio colectivo se puede mejorar, sí. Sí. ¿No? Entonces, por convenio colectivo, el sindicato y la empresa dicen, bueno, un momentito, ¿sabes qué? Me parece que esto es muy poco y tenemos que mejorar, se puede mejorar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Muy bien. Y esto es muy interesante, porque es lo que generalmente ocurre cuando tenemos, digamos, un caso grave, ¿no? Dice, el sobretiempo es voluntario. En principio, se supone que el trabajo es voluntario, nadie te obliga, ¿no? Porque si te obliga, serías esclavo, ya la esclavitud terminó ese tiempo. Aunque de todas maneras se dice que también si no trabajas, no vives. ¿Sí? Y es una paradoja bien compleja. Ya no quiere decir lo que decía este autor Monereo sobre que ser ciudadano, porque la vez pasada me dijeron que ser ciudadano es un concepto ambiguo, pero lo que quiere decir es que efectivamente las personas necesitan trabajar y sí que insertas en la sociedad. Persona que no trabaja, podemos decir que no tiene la posibilidad de formar familia, no tiene la posibilidad de cubrir sus gastos personales, entonces por lo tanto todos debemos de alguna manera trabajar, ¿no es cierto? Y ese trabajo que es voluntario, ¿no? Entre comillas, podemos decir que estamos obligados a trabajar también, ¿verdad? Aquí nos señala lo siguiente. ¿Cuándo, digamos, el sobretiempo pasa a ser obligatorio? Solamente hay un caso. Cuando esté en peligro la empresa. Vamos a suponer que hay una situación gravísima, ¿no? De pronto es necesario reforzar determinado aspecto de este porque va a venir un huaico y ese huaico se va a llevar a la empresa. Entonces el empleador puede decir un momentito, ¿sabe qué? Vamos a hacer sobretiempo. Y vamos a hacer sobretiempo obligatorio. Y todos van a tener que poner la mano para salvar la empresa. Entonces esa situación sí es factible, ¿no? Solamente cuando hay un peligro inminente. ¿Ya? Ahora, si es que no fuese ese el caso y se obligara a los trabajadores, se demuestra que lo han obligado a hacer sobre tiempo, entonces va a haber una multa de 100% de retribución. Lo cual generalmente no se da, ¿no? Porque el sobretiempo es voluntario, ¿ya? Pero sí lo que nos interesa es lo siguiente. ¿Cuánto es lo que se debe pagar por sobretiempo? Ese es lo que se tiene que tener en cuenta, porque si ya hemos dicho que si tú estás trabajando tácitamente le estás aceptando, entonces lo que tendríamos que decir que lo importante del sobretiempo es que dice que por las 2 primeras horas te deben pagar 25% más de lo que te pagan normalmente.
Y a partir de la tercera hora, 35%. Si hacemos el ejercicio que nosotros hemos visto hace un momento, que ganan el mínimo 930, y tú te dicen, vas a venir a trabajar, tu horario es de 6 a 2 de la tarde, tu horario y tu jornada, es 8 horas. Y te dicen además, quiero que hagas el tiempo, desde las 4 hasta las 3 de la tarde. Claro que humanamente es un poco complicado, ¿no? Un ser humano que prácticamente va a estar 11 horas trabajando desde muy temprano, pero puede darse el caso, ¿no? Y tú aceptas. ¿Cuánto se le debe pagar a ese trabajador si gana el mínimo? Haciendo un ejercicio. Las 2 primeras horas, aplicamos un poco de lógica, ¿no? Lo primero que hacemos es encontrar el valor de la hora. ¿Cómo lo hacemos? 930 entre 30 entre 8. Entre 30 para encontrar el valor de la jornada diaria, ¿cierto? Y luego entre 8 para encontrar el valor de la hora. ¿Cuánto es el valor de la hora? 3.87. ¿Ah? 3,875. Ya. Incrementémosles 25% más. Sería 0,96. Pero si le incrementas, yo te doy un dato así chiquito más, ponle, multiplícalo por 1.25 y te va a dar el valor de la hora incrementada, ¿no es cierto? 480. 480. O sea, estamos hablando de que el valor de la hora, ¿cuánto es? 3. Multiplícalo por 1.25, te sale. ¿Sí? 4843. Ya. Ahí tienes el valor de la hora, una hora de eso, el tiempo de 25%. Si tienes 2, entonces el doble, ¿no es cierto? Ya. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con la hora que viene de 2 a 3? Esa será de 35%. ¿Sí? Para que veamos que tú puedes, digamos, alcanzar digamos, el sobretiempo en las 2 primeras horas de 25% y en las siguientes 35%, ¿cierto? ¿Sí? O al revés, ya no entras a las 4 de la mañana, si entras a las 6, 2 de la tarde sales, se supone, y te quedas 3 horas sobre tiempo. Las 2 primeras van a ser 25, la tercera de 35%. Pero no se olvide que es el valor de la hora incrementada, porque algunos solamente quieren el incremento, pero no el valor de la hora. En otras palabras, sería el 125%. Ahí está. Sí. ¿Y qué le conviene al trabajador si en este caso, por ejemplo, sucede, es que hay un acuerdo? Porque sacando por los cálculos a veces te sale, digamos, como en este caso, ¿no? 2 horas, 8 soles y tantos, ¿no? Pero si te dice, ya quédate una hora, ya un acuerdo verbal, quédate una hora y por la hora que te quedes o las 2 horas te voy a pagar 15 soles o 20 soles. Creo que es un acuerdo que tendría el trabajador, que estando en su planilla sacándole las horas extras, ¿no? Eso le convendría mejor al trabajador, que te diga, ya esto, pago 20 soles por 2 horas que te quedes, ¿no? ¿Y cómo va a ser la planilla? Claro, no se registra. Es un dinero que te dan por fuera, ¿no? No, es que, obviamente, o sea, lo puedes hacer, ¿no es cierto? Pero lo que yo digo, lo que de repente mejor a él le conviene, claro. En este caso le pagan más, obviamente sí. que sacándole por planilla, calculándole sus horas extras. Pero tú que estás en recursos humanos, podrías hacer eso, pero obviamente te van a decir la planilla, ¿no es cierto? O sea, en la planilla por lo menos va a tener que figurar su sobretiempo de acuerdo a la ley, ¿no? Y lo otro quizás podrías manejarlo a través de una bonificación extraordinaria, ¿no? O sea, algún estímulo que no se considere remuneración, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues hay una consulta, con el sobretiempo, este es algo que es previo acuerdo entre el colaborador con el empleador, ¿sí? Pero si ese sobretiempo es continuo, ahí ya se está desnaturalizando su contrato. No. Lo que sí va a generar es que ese sobretiempo va a ser considerado para los otros beneficios, como por ejemplo gratificaciones, ETS. Pero si se hace las horas extras, siempre van a hacer seguido todos los días.
Sí, ¿Sí? sí, claro. El asunto va a ser más bien cuando hablemos de otro tipo de aspectos, como por ejemplo productividad. O sea, si tú tienes productividad, lo vas a asociar a la remuneración. Pero la productividad tienes que demostrar. Entonces, las horas extras fácilmente las puedes demostrar. Eso va a generar que cuando tú hagas se vea tu gratificación, se va a tener que considerar eso también. Cuando hagas CTS, también. Claro. Cuando haya vacaciones, también. Si es constante, digamos, sobre el tiempo. Porque me refiero a hecho como tiene un horario de trabajo y siempre va a hacer horas extras, ahí ya no se sabe el horario de trabajo. ¿Dónde se le pagaría las horas? El horario, lógicamente el horario se va a mantener, sino que va a haber sobre tiempo. Pero sus contratos no, porque sus contratos hemos dicho que no. Porque lo consulté con una fiscalizadora de Perú y me dijo que sí, que como es horas extras, se supone que no es siempre, no diario. Pero a mí con este caso que sí se ¿En qué sentido se introduce el contrato? ¿Si es un contrato sujeto a modalidad? claro, o sea, pero me refiero hecho con su horario de trabajo. Por lo que es una labor permanente, depende del tipo de contrato. Creo que con esto vamos a terminar. Ya hemos visto esto que se dice, puede ser antes o después. Descanso también hemos visto que se puede compensar, ¿no es cierto? Y hay una obligación de registrar sobre el tiempo, ¿no? En medios técnicos y seguros. Por eso decíamos que, claro, se le puede pagar más, pero no va a ser por remuneración, sino será por otro tipo de aspecto. Bien. ¿Qué más podemos decir aquí? Ahí terminamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que puedan hacer al respecto? ¿Ninguno? No solo que la SUNAFIL supervisa, porque creo que ya no estaba revisando esa cuestión, porque en realidad hay muchas irregularidades en las empresas, o sea, en general. Entonces, yo me pregunto, casos así que se haya visto que en Arequipa, bueno, que yo sepa, no. Yo quiero comentar esa. Hablando que estamos hablando de remuneración. Hay una norma que ha salido sobre lo que es, digamos, todo tipo de abolición sobre inequidad de género, sobre remuneraciones. Y esta norma ya no tiene una data de hace como unos 2 años atrás. Y ahora en diciembre se va a aplicar a las microempresas, porque ya desde junio de este año se aplica a las otras empresas. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, que en principio tiene que haber equidad en las remuneraciones de hombres y mujeres. Y esta norma señala de que ¿quién se va a encargar de hacer esa fiscalización? El Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL. Pero ¿qué dice? Si tú tienes tu manejo de tus remuneraciones de forma equitativa, de todas maneras tienes que hacer que los trabajadores te firmen un documento donde ha habido una reunión y les has explicado de que no hay esta discriminación por razones de género en salario. Y por otro lado, tienes que hacer tú, comprometerte a hacer tu plan sobre lo que significa las compensaciones en tu empresa. O sea, cómo es que tú vas a remunerar a tus trabajadores, no por los trabajadores, sino por puestos de trabajo, para evitar esa situación. Y eso quién lo tiene que hacer, las empresas. Y la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, son los que van a fiscalizar y te van a poner multa. Entonces, ¿cómo es que no están haciendo fiscalización? Claro que sí. Sí. Una pregunta, ¿y qué tal si un trabajador durante años, cada año se incrementa el sueldo, ya va subiendo, pero de pronto le bajan el sueldo? La SUNAFIL te puede observar por qué a un trabajador se le baja el sueldo, muy aparte de que tenga un previo acuerdo el trabajador con el empleador, de que bajen el sueldo, digamos, por tal motivo, ¿no? Porque sucede que a veces los trabajadores
se hacen bajar el sueldo porque de pronto les llega alimentos. Entonces ahí no les conviene porque el 25 al 30% de si su sueldo es alto les sale alto a dar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dice, póngame al mínimo. De pronto estaban con 2.000 soles y se hacen bajar a 930 y teniendo, digamos, la continuidad laboral, ¿no? Entonces, en este caso, la empresa acepta y la SUNAFIL te puede observar por qué le has bajado el sueldo, o ahí no pasa nada, si sucede eso. Bueno, lo que yo te debo decir es que las remuneraciones se pueden bajar entre trabajador y empleador, sí. Lo que no puedes hacer es bajar menos del mínimo. Ah, claro, o sea, es el mínimo. Porque ese es el límite, tope, ¿no? Ese es el límite. Entonces, pero, hay razones por las cuales ocurre eso. Generalmente cuando hay problemas en la empresa. Hay problemas de liquidez, variaciones de probable quiebra. o sea, Entonces tú puedes pactar con los trabajadores para reducir la remuneración. pero no te observaría por qué has bajado nada. No, si es que tienes el acuerdo, ¿no? Entonces, se supone que, salvo que el trabajador se queje, ¿no? Y ese es el riesgo que te corres también, ¿no? Que lo dice, pero tú tienes un documento como acreditar, ¿no? Entonces, lo ideal es saber de que no puedes reducir menos del mínimo. Claro, así te necesito. El empleador y el trabajador tienen que hacerlo de forma consensuada. O sea, que tiene que haber un acuerdo, y ese acuerdo no es verbal, sino es por escrito. Por escrito. Y obviamente tendría que justificar cuáles son las razones. En este caso no sé cómo vas a poder justificar lo que me estás indicando, ¿no? Pero si tienes alguna forma, no sé, eso no lo vas a decir a las entidades, porque es un poco complejo. Pero generalmente son los motivos por que ellos piden, ¿no? Que sugieren. Sí, pero yo lo que me pregunto es cómo es que la empresa justifica eso. O sea, es decir, simplemente, ¿y qué haces tú se supone que le pagas otro dinero, digamos, Por debajo. como lo ha dicho su compañera, ¿no? ¿Cómo lo justificarías? ¿Cómo? No sé, Cecilia, díganme, a ver, ustedes que son, ¿cómo se llama? Tú has estudiado contabilidad, ¿verdad? Sí, es que a veces sugieren, dice, ¿qué pasa? ¿Administración O simplemente... ¿Qué ciudad? Relaciones públicas. O también, por ejemplo, no dice, ¿sabe qué? Necesito qué tan bueno también es que esté teniendo continuidad laboral y de pronto diga, necesito que me liquiden y después nuevamente me ingresen. ¿Qué tan bueno también es eso? Dentro O sea, después. Pero depende del tipo de contratación, ¿no? Porque si está a tiempo indeterminado y luego lo vas a contratar sujeto a modalidad, hay una prohibición, no puedes contratarlo después de un año. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Yo sé que todo lo que me dicen ustedes ocurre en la praxis, pero yo lo que digo es cómo es que luego justifica. O sea, ¿cómo le das un recibo de honorarios? ¿Le das ¿Cómo hacen para que el trabajador, o sea, para justificar contablemente y en la organización que estás haciendo eso? ¿Cómo lo haces? Informal. ¿Informal? No entra registro, nada. No entra registros. Parece que se presta eso. Con el caso que pone, me parece es con una detención judicial de alimentos. Le digo el caso, ¿no? Un trabajador está con el juicio de concepto de alimentos por lo que es el 50% de su sueldo. Prácticamente no saca nada, sí es el mínimo, pero él percibe más. Entonces, un acuerdo entre el empleador y el trabajador, entonces por debajo se le paga y que no entra para esta parte. Contablemente no está justificado. No está justificado. Bueno, pues. Decisión del gerente, ¿no? ¿Y quién es decisión de quién? ¿Del gerente? ¿El gerente es el propietario o hay un Claro, no, él es un propietario. Ah, sí, es el propietario, no hay problema. Dueño, todo, él, o sea, No, pero si hay, digamos, ¿cómo se llama? Un director, eso de todas maneras. Claro, ahí ya es Sí, distinto, pero él es el dueño. Muy bien, ya está bien la experiencia de su compañera. ¿Alguna pregunta más, Carlos? No. Ninguna. ¿Por aquí? Ninguna. Bueno, entonces vamos a tener que suspender hasta la próxima clase. Espero que vengan más temprano para empezar con ustedes. Creo que es la última que vamos a tener. Vamos a ver algunos aspectos más sobre las preguntas y los casos que pueden tener. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Muy buenas noches.